Hoy vamos a viajar en el tiempo y echar un vistazo a algunas reliquias tecnológicas que marcaron los años 70. Son aparatos que hoy parecen algo olvidados, pero en aquella época eran súper geniales y llenos de estilo. Hay muchas cosas aquí que muchos ni siquiera imaginan que existieron, y eso es exactamente lo que vas a ver hoy. Así que deja tu like, haz clic en el botón de suscribirte abajo y ¡vamos! Mucho antes de que existieran los teclados de computadora o los teléfonos celulares, quien quería trabajar en una oficina necesitaba aprender mecanografía. El curso de mecanografía era casi obligatorio para quienes soñaban con un puesto en oficinas públicas, bancos, periódicos o grandes empresas. No era algo opcional. Sin ese curso, las puertas simplemente no se abrían. Las clases se realizaban en salas llenas de máquinas de escribir alineadas. Cada alumno se sentaba frente al equipo y comenzaba desde cero. La primera regla era simple y estricta: no mirar el teclado. Los dedos tenían posiciones fijas y debían encontrar las teclas solo con la memoria muscular. Al principio salía mal todo el tiempo. Letras cambiadas, errores repetidos y mucha frustración. Los ejercicios eran repetitivos a propósito. Secuencias de letras, palabras sueltas y luego textos completos. Todo cronometrado. La velocidad y la precisión valían nota. Un error podía arruinar todo el desempeño, ya que corregir en una máquina de escribir no era fácil. Muchos cursos usaban hojas estandarizadas para medir cuántas pulsaciones por minuto el alumno podía lograr. Quienes alcanzaban buenos números salían con un certificado y una enorme ventaja en el mercado laboral. Mecanografiar bien era visto como señal de disciplina y preparación profesional. Hoy parece cosa de otra época, pero durante décadas este curso cambió la vida de mucha gente. Para muchos fue el primer paso para conseguir un empleo fijo e independencia. Una habilidad simple, pero que abrió caminos cuando el papel todavía mandaba más que la pantalla. Antes de las pantallas y los álbumes digitales, ver una foto podía ser una experiencia muy diferente. El monóculo fotográfico era un pequeño objeto óptico usado principalmente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX para observar imágenes individuales. No era un accesorio de ropa elegante, como mucha gente piensa, sino una especie de visor personal para fotografías. Funcionaba de manera sencilla. La foto se colocaba dentro del monóculo o apoyada en la parte trasera y la persona acercaba el objeto a uno de los ojos. La lente ampliaba la imagen y hacía los detalles más nítidos. Para quienes estaban acostumbrados a fotos pequeñas y poco definidas, aquello era casi mágico. Estos monóculos eran comunes entre fotógrafos, viajeros y familias que querían guardar recuerdos importantes. Retratos, paisajes y registros de eventos se veían uno por uno, con calma. No existía deslizar la pantalla ni pasar fotos rápido. Cada imagen exigía atención total. Algunos modelos estaban hechos de metal, otros de madera o incluso de cuero. Había versiones simples y otras más elaboradas, usadas como regalo o artículo de colección. Era común que alguien sacara el monóculo del bolsillo y mostrara una foto específica, casi como diciendo ¡mira esto! Con el avance de los álbumes fotográficos y luego de la tecnología digital, el monóculo cayó en desuso. Hoy aparece más en museos, ferias de antigüedades o colecciones privadas. Aún así, el objeto ayuda a recordar una época en la que ver una foto era un momento único, silencioso y mucho más personal, una imagen a la vez, sin prisa, sin distracciones. El buscapersonas, también conocido como beeper, fue un dispositivo de comunicación muy popular entre las décadas de los años 80 y 90, antes de la masificación de los teléfonos celulares. Su funcionamiento era relativamente simple. Recibía señales de radio enviadas por una central, indicando que el usuario debía devolver una llamada o transmitir un mensaje. Los primeros modelos solo emitían un sonido o vibración, alertando de que había una llamada por atender. Con el tiempo, surgieron buscapersonas más avanzados, capaces de mostrar mensajes numéricos, códigos y posteriormente mensajes de texto cortos. El buscapersonas se volvió especialmente popular entre profesionales que necesitaban estar siempre disponibles, como médicos, bomberos y ejecutivos. La practicidad de llevar un aparato pequeño y discreto que podía guardarse en el bolsillo o sujetarse al cinturón hacía del buscapersonas una herramienta indispensable para quienes dependían de una comunicación rápida sin depender de un teléfono fijo. Además, la confianza
confiabilidad del sistema de transmisión por radio hacía que el buscapersonas funcionara en áreas donde los teléfonos celulares aún no llegaban. Aunque hoy es prácticamente obsoleto, reemplazado por teléfonos inteligentes y aplicaciones de mensajería instantánea, el buscapersonas tuvo un papel fundamental en la evolución de la comunicación móvil. También se convirtió en un icono cultural, representando un periodo en el que estar siempre disponible era una señal de estatus y eficiencia. Coleccionistas y entusiastas de la tecnología aún conservan modelos antiguos, apreciando no solo su valor histórico, sino también la nostalgia de una era en la que la comunicación rápida comenzaba a volverse portátil y personal. El radioreloj es un aparato que combina dos funciones esenciales: mostrar la hora y reproducir transmisiones de radio. Surgido a comienzos del siglo XX, se volvió especialmente popular a partir de las décadas de los años 60 y 70, cuando la radio aún era uno de los principales medios de comunicación y entretenimiento. Su principal diferencia era permitir que el usuario despertara con música, noticias o programas de su estación favorita, sustituyendo el sonido tradicional de las alarmas mecánicas. El funcionamiento básico del radioreloj implica un sintonizador de radio integrado al mecanismo de alarma. Era posible programar la hora de despertar, eligiendo entre el sonido de la radio o una alarma sonora convencional. Modelos más modernos incorporaron funciones como ajuste automático de la hora, memorización de estaciones favoritas, temporizador de apagado automático e incluso luces indicadoras. Esta practicidad convirtió al radioreloj en un objeto común en dormitorios, oficinas e incluso cocinas, sirviendo tanto para el entretenimiento como para la organización del tiempo. Además de su función práctica, el radioreloj también se convirtió en un símbolo cultural, principalmente durante el periodo en el que escuchar radio formaba parte de la rutina diaria de millones de personas. Para muchas familias, despertar con una canción o un programa matutino era una experiencia compartida, creando recuerdos ligados a horarios específicos y hábitos cotidianos. El mimeógrafo fue un dispositivo de reproducción de documentos muy popular entre las décadas de los años 20 y 80, antes de la popularización de las fotocopiadoras y las impresoras modernas. Su funcionamiento se basaba en la técnica del stencil. Era necesario crear una plantilla perforada con el texto o dibujo que se deseaba copiar, generalmente utilizando un bolígrafo especial o una máquina de escribir adaptada. Este stencil se colocaba luego sobre un tambor giratorio y la tinta era presionada a través de los orificios, transfiriendo la imagen o el texto a varias hojas de papel. El principal atractivo del mimeógrafo era su capacidad para producir copias en gran cantidad de forma rápida y económica, lo que lo convirtió en indispensable para escuelas, iglesias, oficinas, organismos públicos y pequeñas editoriales. Antes de la era digital, permitía la circulación de boletines, manuales, cuadernos, newsletters y documentos oficiales sin depender de imprentas complejas. La facilidad de reproducción también estimuló el uso del mimeógrafo en movimientos culturales y políticos, permitiendo la difusión de ideas e información de forma relativamente accesible. A pesar de su popularidad, el mimeógrafo presentaba limitaciones. La calidad de impresión era inferior a la impresión tipográfica y los errores en el stencil eran difíciles de corregir, exigiendo rehacer toda la plantilla. Con el avance de la tecnología, el aparato fue sustituido gradualmente por fotocopiadoras e impresoras, pero aún es recordado. Si hay una marca que trae nostalgia a los más mayores, es Yopa, un helado que tuvo éxito en los años 80 y 90 y conquistó generaciones con sabores marcantes y envases coloridos. Pero lo que mucha gente no sabe es que Yopa no era solo un helado, era parte de un fenómeno cultural, especialmente entre los niños, que coleccionaban figuritas y jugaban con el olor, la forma e incluso el chasquido que hacía el helado al abrirse. Producido en Brasil, Yopa se destacaba por sabores como chocolate, fresa, limón y uva. Cada unidad venía envuelta en un plástico fino y muchos recuerdan el momento de abrir el helado, equilibrándolo en la mano para que no se derritiera antes del primer mordisco. El éxito fue tan grande que el helado se convirtió en referencia en fiestas de cumpleaños y loncheras escolares, casi como un símbolo de la infancia de la época. Lo que hace aún más curiosa la historia de Yopa es cómo desapareció del mercado. Con la llegada de nuevas marcas y el crecimiento de las cadenas de heladerías, fue perdiendo espacio, pero dejó recuerdos que siguen siendo fuertes para quienes crecieron en los años 80 y 90.
Antiguamente, si necesitabas hacer una llamada fuera de casa en Brasil, el camino casi siempre llevaba hasta el teléfono público, esas cabinas naranjas o azules que se esparcían por las ciudades. Pero, a diferencia de hoy, no aceptaban tarjeta ni pago por aplicación. La forma era usar fichas telefónicas. Estas fichas eran pequeñas, redondas o rectangulares, con colores diferentes según su valor. Cada color representaba una cantidad de crédito, y para llamar necesitabas insertar la ficha en la máquina, girar el disco o levantar el auricular y marcar. La ficha pasaba por un mecanismo que registraba el valor utilizado y, cuando la llamada terminaba, caía en un compartimento dentro del teléfono público. Si la llamada era muy corta, a veces quedaba crédito sobrante, pero no se podía reutilizar la ficha. El proceso era casi un ritual: elegir la ficha correcta, cuidarla para no perderla, colocarla en el teléfono y esperar a que la llamada se completara. Muchos teléfonos públicos incluso tenían un visor que mostraba cuánto tiempo de llamada tenías derecho, y era común ver a personas presionando el botón de cobro con prisa, tratando de hablar rápido para no perder la ficha. Además, eran puntos de encuentro inesperados, porque quienes no tenían teléfono en casa se veían obligados a salir para comunicarse. Hoy, los teléfonos públicos con fichas parecen cosa de otro mundo, pero fueron una parte esencial de la vida urbana brasileña, conectando a las personas antes de Internet, los celulares y WhatsApp. Cada ficha arrojada dentro del teléfono público cargaba historias, encuentros y conversaciones que marcaron a toda una generación. En los años 70, 80 y 90, la tubaína en botella era prácticamente un icono de las estanterías brasileñas. A diferencia de los refrescos más conocidos, tenía sabores dulces y marcantes, como guaraná, tutti frutti, naranja y grosella. Y venía en botellas de vidrio, que muchas veces tenían etiquetas coloridas y llamativas. La bebida era popular principalmente en pequeñas tiendas, panaderías y bares de barrio, y tenía ese encanto casero que hacía sentir a todos parte de un ritual: abrir la botella con la tapa metálica y escuchar el característico pes del gas escapando. Era común ver a niños y adolescentes ahorrando monedas para comprar una tubaína bien fría después de la escuela o llevarla a paseos de fin de semana. El sabor dulce y ligeramente gaseoso era perfecto para acompañar bocadillos como empanadas, croquetas y bolitas de queso, y la bebida rápidamente se volvió sinónimo de encuentros relajados. Las botellas de vidrio, además de conservar mejor el gas y el sabor, también eran coleccionables en algunos casos, ya que cada fabricante tenía su propia etiqueta y colores diferentes. Con la llegada de refrescos industrializados más modernos y el crecimiento de los envases plásticos, la tubaína fue perdiendo espacio, pero aún sobrevive en versiones artesanales y nostálgicas. La enciclopedia Barça fue un verdadero hito para quienes crecieron antes de Internet. Lanzada en Brasil en los años 70, se convirtió en una referencia de consulta en escuelas, bibliotecas y hogares de familias que valoraban la cultura y el conocimiento. A diferencia de hoy, cuando cualquier información está a un clic, en aquella época Barça era prácticamente la puerta de entrada para aprender sobre casi todo: historia, ciencia, geografía, arte y curiosidades del mundo entero. El formato tradicional venía en volúmenes pesados, con páginas llenas de texto, fotos e ilustraciones coloridas que ayudaban a explicar los contenidos. Cada edición tenía un índice bien organizado, lo que permitía a niños y adolescentes encontrar rápidamente información sobre temas que iban desde dinosaurios hasta inventores y grandes civilizaciones. El encanto de la enciclopedia también estaba en la sensación de hojear, descubrir algo nuevo en cada página e incluso marcar fragmentos con lápiz o bolígrafo. Para muchos estudiantes, Barça era la principal aliada en investigaciones escolares, trabajos y presentaciones. Profesores y padres confiaban en la precisión de la información, ya que los artículos eran revisados por especialistas. Además de educativa, la enciclopedia tenía un valor afectivo. Familias enteras se reunían en torno a ella, curiosas por explorar mapas, fotos históricas y curiosidades inusuales. Con la aparición de Internet y las enciclopedias digitales, Barça perdió espacio, pero aún es recordada con nostalgia. Representa una época en la que aprender exigía paciencia, atención y el placer de descubrir nuevas páginas, mostrando que el conocimiento también podía ser un objeto de deseo y no solo información.
Las cintas de casete fueron la forma más popular de escuchar música hasta los años 90, antes del CD y de la era digital. Compactas y portátiles, permitían que cualquier persona llevara sus canciones favoritas al coche, al reproductor de casa o al Walkman, que se convirtió casi en un símbolo de independencia para los jóvenes de la época. Cada cinta venía dentro de una cajita de plástico transparente, mostrando la cinta magnética enrollada en su interior. Grabadas de fábrica o hechas en casa, las cintas de casete tenían espacio limitado, normalmente entre 30 y 60 minutos por cada lado, lo que exigía planificar bien el orden de las canciones. Era común grabar recopilaciones personalizadas, intercambiando canciones de la radio, grabando desde vinilos u otras cintas, creando mixtapes que eran casi cartas musicales para amigos o parejas. El encanto de las cintas de casete también estaba en los pequeños detalles: rebobinar con un bolígrafo para no gastar pilas, escuchar el sonido chispeante del inicio de la reproducción y hasta lidiar con el riesgo de que la cinta se enredara, algo que podía convertir el momento en un problema. A pesar de estas limitaciones, eran prácticas, resistentes y tenían un olor característico de cinta magnética que mucha gente aún recuerda. El fax fue una de las tecnologías de comunicación más importantes en oficinas y empresas entre las décadas de los años 70 y 2000. Permitía enviar documentos impresos de un lugar a otro casi de forma instantánea, utilizando líneas telefónicas. En aquella época, esto era revolucionario, porque antes era necesario depender del correo o de mensajeros para entregar contratos, formularios o cartas importantes. El funcionamiento era simple, pero interesante. El documento original se colocaba sobre el vidrio del aparato, que lo escaneaba página por página y transformaba la información en señales eléctricas transmitidas por la línea telefónica. Del otro lado, otro aparato recibía esas señales e imprimía una copia del documento en papel térmico, normalmente fino y de tono azulado o gris. Quien recibía el fax muchas veces tenía que lidiar con ruidos y líneas defectuosas que podían generar páginas borrosas o ilegibles. Los aparatos variaban en tamaño. Algunos eran compactos, ideales para oficinas pequeñas. Otros parecían casi una impresora gigante. Era común ver personas usando el fax como herramienta esencial para cerrar negocios o enviar información urgente. Con la llegada de Internet, el correo electrónico y los escáneres digitales, el fax comenzó a perder espacio, pero aún hoy se utiliza en algunos sectores que exigen firmas originales o transmisión segura de documentos, como bancos y organismos públicos. A pesar de haber sido superado por la tecnología digital, el fax marcó una era de comunicación rápida y práctica. Para muchos, representa el inicio de la modernización de las oficinas y la primera sensación de poder enviar información importante sin necesidad de salir del lugar. El equipo 3 en 1 Vintage era un verdadero símbolo de practicidad para quienes querían concentrar varias funciones en un solo aparato. Generalmente producido entre los años 70 y 90, reunía teléfono, radio y reproductor de casetes en un solo equipo y se convirtió en una presencia constante en salas, dormitorios y oficinas. La parte del teléfono funcionaba como cualquier modelo de mesa de la época, con cable y teclado numérico físico, y algunas versiones incluso tenían disco giratorio. Al mismo tiempo, la radio permitía sintonizar AM y FM, trayendo noticias, música y programas variados. El reproductor de casetes se encargaba de reproducir cintas de casete, haciendo posible escuchar álbumes completos o grabar programas de radio con un simple botón. En muchos modelos también había entradas para micrófono o altavoces externos, permitiendo pequeñas grabaciones caseras. El encanto de este equipo estaba en la combinación de funciones, pero también en el diseño: colores vibrantes, detalles cromados, botones grandes y visores analógicos que mostraban la frecuencia de la radio o la posición de la cinta. Para quienes vivieron esa época, era un aparato que ahorraba espacio y al mismo tiempo aportaba diversión y utilidad. No olvides suscribirte para ver más videos como este.